Mateo capítulo 6, ahí vamos, ¿verdad? Vamos a leer dos versículos, bueno, más bien vamos a comenzar a leer desde el 12. Está orando Jesús. Y perdónanos nuestras deudas. Lucas, cuando Lucas hace mención de este pasaje, Lucas escribe, perdona nuestros pecados, dice Lucas. Perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lucas dice a los que nos han ofendido. Entonces es importante esto. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Que el Señor bendiga su hermosa palabra en esta hora. Amén. Yo no sé cuántos esta semana escucharon una noticia que dio la vuelta no nada más a México, al mundo. Creo que fue el lunes, que un grupo de personas cerraron el periférico, allá por la zona de Satélite. Cerraron por no sé cuántas horas, hermano, y se hizo un caos. Si tú vives o trabajas por aquella zona, seguramente que sabes bien de qué estoy hablando. Se hizo un caos, hermano, no se podía avanzar. La salida a Querétaro quedó gravemente afectada. Y la razón era una familia que le habían matado a uno de sus hijos. Una madre, un padre que le habían matado a uno de sus hijos en una fiesta. Y todo un grupo de amigos y de familiares, de vecinos, conocidos y amigos de ellos, se unieron porque no estaban teniendo rapidez para actuar las autoridades. Así que cerraron para exigir a las autoridades que atraparan al presunto asesino y que se hiciera justicia. Y eso, hermano, y no se movieron. Llegaron las representantes de la autoridad, no llegaron a un acuerdo. Hasta donde yo escuché en las noticias, fue hasta las 12 de la noche por ahí que finalmente se movieron y dejaron que circularan los vehículos. Imagínate qué caos tan tremendo. No quiero meterme en los detalles de las circunstancias de esta noticia, porque creo que hay mucha tela donde cortar que nos debe de llamar la atención como padres y como familias, y que pudiéramos aprender algunas cosas. Por ejemplo, se dice que esa era una fiesta clandestina, una fiesta que no estaba organizada de manera formal ni oficial por algún grupo o por algún salón de fiestas o por algún restaurante o por alguna marca. No, era una fiesta clandestina en un terreno baldío que se convocó, se vendieron entradas, se vendió alcohol, se vendió droga y había un montón de jóvenes, la mayoría menores de edad, y en ese circunstancia algo pasó, una riña con este joven, tuvo una confrontación con alguien que dicen que era parte de la seguridad del evento. Comenzaron a hacerse de palabras y lo que dicen, lo que yo escuché es que el supuesto hombre que estaba en la seguridad del lugar rompió una botella y con la botella le rompió el cuello, lo desangró. Pero el punto que yo quiero resaltar, hermano, es que yo escuché, entrevistaron a la mamá, una mujer de ascendencia cubana. La entrevistaron cuando todavía no atrapaban al asesino y ella explicaba que si en 48 horas o 24 horas, una cosa así, las autoridades no atrapaban al supuesto asesino, que entonces ellos iban a volver a montarse al periférico y no se iban a mover de ahí hasta que atraparan al asesino. Las autoridades se movieron sorpresivamente. Creo que ya sabemos cuál es la receta para que se haga justicia en este país. Hay que cerrar las avenidas. No es cierto, no me hagas caso, estoy jugando. Pero el asunto es que antes de las 24 horas o el plazo que le dieron a las autoridades atraparon al
asesino o a la persona que hizo esto y pues ya está en proceso. Hace 2 días se encaró a este sujeto con los padres del muchacho que murió. Y yo escuché la voz no sé si lo escuchaste en las noticias, escuché la voz de la mamá y la voz del papá. Pasaron un fragmento de lo que ellos le dijeron al asesino. Y cuando me llamó la atención porque la mujer, de entre las cosas que le dice a este hombre fue: te perdono lo que hiciste y te entrego a las autoridades. Por mí estás perdonado y que las autoridades sean las que decidan cuál es la consecuencia de tus actos. Los periodistas la entrevistaron cuando salió de ese encuentro y la mujer, con voz tranquila, así se escuchaba, le dijo a los periodistas: yo ya hice lo que quería hacer, yo quería solo ver a los ojos al asesino de mi hijo y decirle lo que le dije, que lo perdono. Ahora siento que ya puedo descansar y dejar descansar a mi hijo. Algo así dijo. Pero cuando pasaron la parte del papá, el papá le dijo: eres un maldito y espero que te pudras en el infierno y que nunca salgas de la cárcel. Y cuando lo entrevistaron a la salida, el papá volvió a repetir lo mismo y dijo: ese es un desgraciado. Dijo cuánta palabra de maldición se le ocurrió y dijo: y yo no voy a estar en paz hasta que ese tal por cual esté refundido en la cárcel para toda su vida. Y entonces yo me puse a pensar y dije: ¿qué contraste? En la misma familia. Ahí a lo mejor habría que investigar muchas cosas: su educación, su pasado de cada uno y a lo mejor hasta su formación espiritual. No sé nada absolutamente, pero de cuál sea ese antecedente. Pero qué reacción tan disímil del papá y la mamá. Y me puse a meditar en cuánto poder tiene el perdón en una persona. Aun cuando no sabemos si esa mujer tiene fe en Dios o tiene fe en Jesús o no. Pensemos por un momento que esa mujer no es creyente, pero por alguna razón, de alguna manera, aprendió acerca del poder del perdón. Y sinceramente, hermano, cualquiera de nosotros pudiera justificar al papá. Quizá cualquiera de nosotros pudiera decir: es que tiene toda la razón ese hombre. Mataron a un hijo, 17 años. Yo entiendo el dolor y quizá yo hubiera dicho más cosas de las que él dijo. Y pudiéramos quizá justificar su sed de venganza. Pero cuando vemos que una mujer que no sabemos, insisto, si es creyente o no lo es capaz de decir: ya tengo paz y ya puedo dejar en paz a mi hijo, uno se pregunta: ¿qué tiene en la sangre? ¿Verdad? Pero yo sí sé qué tiene en la sangre. Lo que tiene es un secreto de Dios que no solo funciona para los creyentes, pero que debería de funcionar de manera constante y permanente en los creyentes. Así que, hermano, voy a tratar de avanzar en este mensaje preguntándote: si una mujer que perdió a su hijo en manos de otro hombre en una riña de una fiesta clandestina y pudo sacar fuerza, quiero pensar que de Dios, porque si no se tiene a Dios no se puede perdonar. Tú que eres ciudadano del reino, también puedes lograrlo. Lo primero que quiero que entendamos en esta tarde es que nuestro perdón ha sido completo en Jesús. Eso es algo primario, hermano, fundamental. Nuestro perdón ha sido completo en Cristo. Hemos sido perdonados nosotros de manera
plena, absoluta. Cuando tú lees aquí el pasaje, dice, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. No te confundas. Porque pudiéramos en una interpretación rápida o en una lectura rápida, pensar que para que Dios nos perdone, tenemos nosotros que perdonar primero. Pudiéramos pensar que la única manera en que el Señor va a perdonarnos nuestros pecados para que tengamos vida eterna es que nosotros perdonemos primero. Pero eso, hermano, no es así. Y ahorita lo vamos a tener que entender. ¿Por qué no es así? Porque eso contradeciría todo lo que la Biblia dice en su conjunto en relación a la justificación. Cuando la Biblia nos muestra que la justificación, la redención, el perdón de nuestros pecados fue una iniciativa del Señor. No es que Él nos perdona porque nosotros perdonamos. Eso, hermano, sería tanto como pedirle a un ciego que te describa los colores de una pintura de Van Gogh. Eso no es posible. Dios no puede pedirnos algo de lo cual estamos nosotros incapacitados, porque Él no es un Dios injusto. El Señor primero nos da la vista, nos da manos para alabarle y después nos pide que lo hagamos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, antes de que lo explique, tenemos que dejar claro, hay que aclarar, no se está refiriendo a que el perdón eterno depende del perdón de nosotros. Eso sería una interpretación equivocada. No está hablando aquí del perdón salvífico, no está hablando aquí de un perdón de justicia o de redención. No está hablando de eso, le está hablando a los hijos del reino que ya fueron justificados, que ya fueron perdonados. Por eso a ellos nos enseña a orar. Ustedes oren así: Padre nuestro. Nadie puede llamar Padre a Jesús, nadie puede llamar Padre al Padre si no es por medio de Jesús. Así como nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces hay una actividad del Dios que tenemos, donde el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesucristo nos lleva al Padre. No podemos llamarle al Padre Padre si Jesús no nos trae a Él primero. Por lo tanto, no le está hablando a los que no conocen la salvación, le está hablando a los hijos, le está hablando a los súbditos del reino, a esos que ya fueron perdonados, a esos que ya fueron justificados. Amén. Entonces, no está hablando del perdón de pecados que nos condenaban a la muerte eterna. Esos ya fueron expiados por Jesucristo de manera permanente y de manera gratuita. Nuestra culpabilidad y el castigo eterno que merecíamos ya fue pagado, hermano, de manera completa. Hermano, Jesús pagó completo el boleto al reino de los cielos. No pagó nada más la mitad del ticket y después nos dijo: a ver cómo le haces tú para pagar la otra mitad. No, hermano, lo pagó completo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice así la palabra del Señor: en Él, está hablando de Jesús, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Entonces tenemos redención y perdón de pecados. Eso ya está. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si esto no fuera así, hermano, no podríamos cantar estos cantos tan hermosos que cantamos al final. Resucitó, venció en la cruz. No pudiéramos hacer eso. Dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, versículo 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación. Escucha eso. Por consiguiente o por lo tanto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, pecamos. Sin embargo, cometemos errores. Sin embargo, nos seguimos tropezando. Significa que los pecados que todavía podemos cometer a causa de nuestra carne, que todavía no está plenamente restaurada, va a hacer que caigamos de la mano de Dios. No, nadie nos puede arrebatar de su mano. Sin embargo, los pecados que cometemos nos impiden avanzar en la plenitud de la vida, en la plenitud de la santidad que el Señor espera de su propia iglesia. Mira lo que dice Juan
capítulo 5, versículo 24. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. En verdad os digo, está hablando nuestro propio Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ten certeza, ten seguridad en eso. Y no te vayas con una interpretación primaria, ¿cómo se puede decir? Nuclear, aislada, de que si tú no perdonas, entonces te vas a ir al infierno. Alguien dirá, entonces tengo libertad de no perdonar. De ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, porque aquel que es hijo de Dios y que es súbdito del reino de los cielos, es invitado, confrontado, animado, exhortado a que haga lo que es digno de un hijo de Dios y lo que corresponde a un súbdito del reino de los cielos. Porque si antes de esto Jesucristo dijo, ustedes son sal y son luz, por lo tanto, si son sal y son luz, tienen que dar, tienen que orar, y también tienen que perdonar. Porque el perdón, de hecho, me parece a mí que es la parte central de la oración de mi Señor Jesús. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros perdonamos. Y nosotros perdonamos porque sabemos que tú eres un Dios perdonador. Nosotros no podríamos perdonar si no supiéramos que tú nos has perdonado. Como tú nos has perdonado, podemos perdonar. Aquí viene el conflicto. Bueno, ¿y en cómo debo de entender que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar? De ninguna manera está hablando del perdón salvífico. El perdón salvífico, el perdón de la redención está asegurado en Cristo Jesús. Las transgresiones que se refiere son aquellas que nosotros cometemos contra nuestros hermanos. Estoy hablando de esas fracturas, de esas fallas, de esos tropiezos, de esas heridas que todo el tiempo todavía seguimos nosotros cometiendo. Quizás si leemos Juan 13, versículo 10, lo entenderíamos un poco más. Juan capítulo 13, 10. Dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes ya están limpios, pero no todos. ¿Cómo es que dice ustedes ya están limpios, nada más necesitan lavarse los pies? ¿De qué está hablando? No está hablando de la suciedad del polvo de la tierra, es algo más. Lo sabemos porque después hace referencia a Judas, que lo iba a entregar. Está hablando de una limpieza espiritual. Lo que está diciendo es, yo ya los lavé, yo ya los limpié. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, así dice. Sin embargo, están en esta vida, sus pies todavía están expuestos a la maldad de esta vida y tienen que estarse limpiando constantemente, no para ser salvos, sino para ser santos. Es que, hermano, esto es algo bien importante que se nos olvida. A veces confundimos santidad con salvación y hay que diferenciar. La salvación ya la pagó Él y la santidad también nos la va a dar Él. Pero en la santidad hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de maduración. Ya están bañados por la sangre del Cordero. Pero como todavía están en esta vida, todavía no llega el tiempo de la exaltación. Sus pies todavía están tocando maldad, sus oídos todavía escuchan conversaciones insanas, sus ojos todavía están expuestos a escenas que no son correctas. Y todo eso mancha su corazón. Pero como ustedes son hijos de Dios, como ustedes ya fueron sacados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ustedes ya se pueden dar cuenta dónde están sucios. Un muerto no, pero ustedes ya están vivos, pueden limpiarse. Un cerdo va a buscar el chiquero, pero ustedes ya no son cerdos, ustedes son ovejas. Y una oveja se va a ensuciar porque está en el camino, porque está en la lluvia, porque de repente pasan ríos, charcos, etcétera. Pero una oveja va a buscar que la bañen, va a dejar que la limpien. Un cerdo va a protestar si lo quieren bañar. Entonces, hermano, esa es la imagen que el Señor tiene. Ustedes ya son ovejas del Señor. ¿Se dan cuenta o no te das cuenta? Claro que sí.
Porque nos damos cuenta y a veces hacemos algo equivocado, y si el Espíritu Santo está en tu vida porque tú ya eres nacido de nuevo, vas a decir, me equivoqué. No debía haber hablado, o no debía haber hecho, o debería de haber actuado distinto, o debía haberme esperado. Nos damos cuenta. Pero pregúntale a uno que no tiene a Cristo, va a decir, estuvo bien y no me arrepiento y lo hago otra vez. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es que no es hijo de Dios. Es que no es oveja de Dios, es que no es súbdito del reino. Pero los súbditos del reino nos damos cuenta, o deberíamos darnos cuenta. Como estamos hablando del perdón, lo que quiero hoy sembrar en tu mente es, ya fuiste bañado, pero todavía pecamos. Ya fuimos redimidos, pero todavía necesitamos ser perdonados y todavía necesitamos pedir perdón. Esa es la importancia de los medios de gracia, como la oración, como el ayuno, como la Santa Cena, como el congregarse, como la alabanza. Esa es la importancia de los medios de gracia, porque nos van a ayudar para que nosotros podamos, a través de estas prácticas, poder dar, poder amar, poder orar de una manera más profunda y sí, poder perdonar. El perdón, hermano, es la señal que identifica o debe identificar a los hijos de Dios. Si tú te has preguntado de todo lo que un cristiano hace, ¿cuál es la marca más importante? Orar, levantar las manos, saberse los 10 mandamientos, saberse los libros de la Biblia, todo eso hay que hacerlo, todo eso está bien. Pero si hay una cosa que debe distinguir a un hijo de Dios, es ser rápidos para perdonar. Rápidos para perdonar. Por eso el Señor, hermano, parte central de su mensaje en los evangelios fue el perdón. Perdonen a sus enemigos, porque ¿de qué les sirve solo perdonar a los que son sus amigos? ¿Cuántas veces debo perdonar? Dijo Pedro, 7 veces, hasta 70 veces 7, dijo el Señor. Solícitos para extender el perdón. ¿Cuántas parábolas no nos hablan del perdón? Las parábolas del reino nos hablan del perdón. La parábola del hijo pródigo, ¿no habla de perdón? La parábola del buen samaritano, ¿no nos habla del perdón? La parábola de aquel que hizo un banquete y que al final solo vinieron los cojos, mancos, ciegos, ¿no nos habla de perdón? La parábola de aquel hombre que le fue perdonado por el rey, quizá la más clara de todas, que le fue perdonado por el rey una deuda y después él salió y no pudo perdonar la deuda de su consiervo. ¿No nos habla de perdón? ¿Y qué dice esa parábola? Que cuando el rey se enteró que aquel a quien le había sido perdonado una cantidad enorme, una deuda enorme, y él no quiso perdonar una deuda minúscula, insignificante, dice que se enojó mucho. ¿Por qué? Porque aquel debió haber representado al rey y no lo representó. Se enojó mucho y dijo, hey, van para acá, tú debiste haber hecho lo mismo, porque tú me representas, eres mi criado, se supone que eres mi siervo. No debiste haber perdonado al otro que es más pequeño que tú. Y el rey enojado dice que lo metió al pozo y los verdugos lo torturaron hasta que pagó el último cuadrante. Entonces, hermano, qué importante es entender que el perdón está saturado en todos los evangelios. Es importante, estamos hablando de algo importante porque nos identifica, aunque nos duela. Efesios 4:32, el apóstol Pablo dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿En dónde comenzó el perdón? En Dios. En Dios comienza el perdón. Por lo tanto, hermano, no es que voy a perdonar para que Dios me perdone. Voy a perdonar porque yo ya fui perdonado en Cristo Jesús y ahora represento al Señor. Y ahora el Señor me quiere seguir limpiando. No para llevarme a la vida eterna, sino para hacerme santo, como Él es santo. Entonces necesito perdonar. La oración me va a ayudar a perdonar. Por eso debo orar.
Porque la oración va a ablandar la tierra, va a ablandar el corazón, va a ablandar la mente, va a quitar telarañas del corazón para que pueda yo entonces avanzar hacia el perdón, el cual ciertamente no es algo sencillo, pero es algo que identifica a los hijos del Señor. Piensa por un momento en una lista de personas que quizá tú necesitas perdonar, poquito o mucho. Una lista de los que te ofendieron apenas ayer, de los que hicieron algo que no te gustó mucho apenas ayer, o quizá de tiempo, de años. Piensa en una lista rápida de aquellos que quizá tú dices, ay, ya lo perdoné, pero todavía me falta un poco más. O quizá encuentres a alguien que dices, yo perdono a todos, pero ay, no, pastor, mejor ya me voy a mi casa. No puedo. Individuos que han sido detestables, aborrecibles, despreciables por cosas que han dicho o hecho. A veces, hermano, nos cuesta perdonar hasta los que no nos han hecho nada a nosotros, pero le hicieron algo a alguien más. Necesitamos perdonar a los cercanos y también a los lejanos. Seguramente tú vas a escuchar muchas razones para no perdonar. Las que mejor escuchas son las que tú mismo te has inventado. Pero considera 5 racionalizaciones que quizá nos ayuden para entender la dificultad del perdón. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Una primera razón que a veces se puede dar es, no puedo perdonar porque esto es muy grande. Es que, pastor, usted no entiende, lo que me hicieron a mí es muy grande. Es que no, si se lo hubieran hecho a usted, pero no lo entiende porque esto es muy grande. Hermano, yo siempre lo he dicho, que la piedra más grande es la que está en el zapato de uno. Esa es la más grande, porque es la que más molesta, es la que más incomoda, es la que más lastima. Y claro, sentimos que la piedra más grande es la que está en mi zapato porque es la que no me permite caminar y me está sacando una ampolla, una herida. Pero quiero decirte, hermano, que cuando comparamos el tamaño de las ofensas que nos han hecho con el tamaño de la ofensa de la que fuimos perdonados, deberíamos de sentirnos avergonzados. Porque Isaías dice que Jesucristo fue herido por mis transgresiones, fue molido. ¿Entiendes lo que significa esa palabra? Molido por mis pecados. Que la culpa mía fue sobre Él. Cuando entendemos eso, hermano, podemos llegar a una conclusión. Entonces mi problema no es tan grande. Era grande el problema que yo tenía, que me estaba llevando al infierno, y ese ya me lo perdonaron. Era grande la culpa que me mandaba a la separación eterna del Padre, y esa ya fue perdonada. Las heridas que yo le causé a mi Señor fueron más graves. La humillación que tuvo que vivir y padecer mi Señor fue más grande. Nosotros siempre vamos a pensar, es muy grande este problema. Pero ¿por qué no lo pones en perspectiva? ¿Por qué no lo pones en una balanza? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres súbdito del reino, entonces todo lo que tenga que ver con el rey te va a tocar, te va a convencer. Quizá esto yo no se lo puedo decir a un inconverso. A un inconverso yo no le puedo decir, pero ¿por qué no comparas tu dolor con lo que le hicieron a Jesús? Él va a decir, ¿a mí qué me importa Jesús? Nada tiene que ver Jesús conmigo. Quizá él no le puedo decir eso. Quizá él tengo que lograr otra forma, evangelizarlo para que reciba el amor de Dios, el perdón de Dios. Pero si yo trato de decirles que no veas tu sufrimiento, quizá no lo va a entender. O perdona al que te hizo daño, quizá no lo va a asimilar. Pero creo que aquellos que están hoy aquí, que han sido llamados de las tinieblas a la luz, han visto a Cristo, han sido conmovidos por Cristo, han sido confrontados por Cristo y han sido animados por Cristo, por la vida que hemos recibido. Entonces, hermano, puedes tener tú la sensibilidad de decir, no merezco poner mi dolor que es grande por lo que me han dañado otros, cuando el daño que yo hice fue muchísimo más grande y ya fue completamente perdonado.
Otra cosa que se llega a escuchar por los que decimos que no podemos perdonar es, bueno, sí me duele, pero el tiempo sanará la herida. Sí, estuvo feo, pero el tiempo sanará la herida. Y esperamos que la herida sane, pero hermano, una herida que no se atiende se va a infectar. Una herida que no se observe de manera inmediata se puede ensuciar, se puede contaminar y se puede convertir en un problema mayor. Hermano, dejar de ver lo que te duele no va a ayudar. Mira, hermano, uno a veces dice, el tiempo sanará la herida, no es necesario que pida perdón ni que perdone, o sea, ¿para qué? No. Tenemos razones para no hacerlo. Porque a veces pensamos que perdonar es dejar libre al que me dañó. Pensamos que perdonar es concederle la razón al que me dañó. Pensamos que perdonar es como una especie de condonarle o justificarle el que siga haciendo daño. Obviamente no hemos entendido lo que es el perdón. Y decimos, el tiempo me va a sanar. Pasa el tiempo y cuando pasa una circunstancia parecida, te das cuenta que no estás sano. O cuando te encuentras con esa persona en un centro comercial, te das cuenta que todavía se te mueve algo adentro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El tiempo no ha sanado la herida. Algunos otros pueden decir, voy a perdonar cuando el otro pida perdón primero. En ese momento voy a perdonar. Te tengo una noticia. Eso no va a pasar. Esa persona no se va a disculpar, porque quizá ni siquiera sabe que te hizo daño. Esa sería la primera razón. Quizá ni siquiera se dio cuenta que te ofendió. Para él fue normal, fue natural, fue simple. No le dio peso, no le dio importancia. ¿Sabes que eso pasa mucho en los matrimonios? No perdonamos al cónyuge y estamos esperando que él o ella pida perdón, pero resulta que la otra parte no se ha dado cuenta. No se dio cuenta qué pasó, qué sucedió. Y la otra persona está guardando rencor y diciendo, tiene que pedir perdón, tiene que venir a disculparse, se tiene que dar cuenta. Y a veces eso no ocurre. Ahora, si se dio cuenta del daño, quizá no le dé importancia. Menos si se trataba de alguien que tampoco tiene conocimiento de Dios. Y en el remoto caso, hermano, en el remoto caso de que quizá reaccione, medite, piense y entonces venga a pedir perdón, si tú has estado albergando ese rencor, cuando él o ella te venga a pedir perdón, tú ya lo dejaste crecer y ya no vas a querer perdonar. Te tardaste mucho en pedir perdón. Ah, sí, ahora sí quieres que te perdone, ¿no? Pero ¿por qué no lo hiciste en el momento? ¿Te son familiares esas palabras? No puedo perdonar si no puedo olvidar. Oh, la clásica de las clásicas. Es que perdono, pero no olvido. ¿O cómo quiere que perdone si no lo puedo borrar de mi mente? Y a veces estamos esperando que primero venga el olvido para después poder perdonar. O pensamos que no debemos perdonar porque entonces se me va a olvidar, estoy obligado a olvidar. Nada de eso es correcto, pero finalmente es una buena justificación. Ahora, cuando tú dices, es que yo perdono pero no olvido, la realidad es que el perdón no ha venido de manera genuina, porque cuando uno perdona, eventualmente empieza a venir el olvido. Poco a poco uno empieza a olvidar, porque la herida está, mira hermano, todos nos hemos alguna vez herido, cortado, ¿no? Yo me recuerdo, ahorita me vino a la memoria una ocasión que en una alberca, hermano, una alberca me corté un tobillo con un vidrio que alguien dejó en la alberca. Salí de la alberca tenía yo 6 años quizá, con el tobillo, y yo me acuerdo, hermano, que dormía y sentía el dolor de la herida. Bueno, primero el dolor de cuando me sacaron el vidrio fue terrible. Y después me acuerdo que dormía y me dolía la herida. Dormido sentía el dolor. Pero hermano, a los pocos días sentía el dolor, pero ¿sabes qué decía yo? Ay, este dolor es rico.
Fíjate. Muchas veces le dije a mamá eso de muchas heridas. Ay, mamá, ya me duele, pero ya me duele rico. ¿No te ha dolido rico? Porque mira, hermano, cuando tienes metida la aguja, es un dolor feo. Cuando tienes metido el clavo, metida el vidrio, como en esta herida que yo me provoqué, me hice, duele feo. Cuando sacan la aguja, cuando sacan la astilla, cuando sacan el vidrio, duele más, pero hay un descanso inmediato. Y después hay un dolor incómodo porque no puedes mover. No puedes mover el lugar donde está la herida. Te tocas y sientes todavía molestia. Pero a los pocos días, ¿qué empieza? La cicatrización. Y en esa cicatrización empieza un dolor rico. Todavía duele un poquito, pero dices, ya va avanzando, va cediendo. Y poco a poco llega el momento en que, de veras, ya ni me acordaba que me había cortado. Ese es un efecto paralelo al perdón. Pero cuando tú no quieres perdonar, lo que estás diciendo es, déjame el vidrio ahí. Déjalo ahí. A ver si se aparece el bueno para nada que rompió una botella dentro de la alberca. Es más, voy a caminar por la alberca con el vidrio y el pie desangrándose. A ver si está el papanatas. Perdón, hermano, pero así andamos por la vida. Así de absurdo nos vemos. No voy a perdonar para que vean que duele. A ver si cuando me encuentra se da cuenta de lo que hizo. Y la verdad, hermano, es que muchos de los que nos causan daños andan por la vida y ya te olvidaron. O ya se olvidaron de lo que te hicieron. Y tú piensas que reteniéndoles el perdón les vas a refrescar la memoria a ellos. Quizás sí, quizá no. Quizá les importe, quizá no. Pero el que tiene metido el vidrio dentro del corazón somos nosotros. Entonces, hermano, cuidado, eso de perdono pero no olvido, eso es una negación a la voluntad de Dios. Dios quiere que perdones y que eventualmente venga la cicatrización y entonces puedas olvidar. Ahora, eso no significa que cuando veas la cicatriz no te recuerdes y digas, sí me acuerdo, mira, aquí fue el vidrio, pero mira, ya no duele. Es más, te voy a contar la historia y puedes incluso hasta platicar la anécdota como una experiencia de aprendizaje para otros. Sí perdono, pero tengo miedo, porque cuando lo haga, la otra persona va a volver a hacerlo. ¿Lo has escuchado? Es que lo va a volver a hacer. Una vez más, esto pasa mucho en los matrimonios. Es que ya lo perdoné y lo vuelve a hacer. Tenemos miedo de volver a llevar la misma ofensa una y otra vez. Y esto es genuino, hermano. Quiero decirte que eso es genuino. Eso es un pensamiento muy honesto. La posibilidad de que te vuelvan a ofender con la misma forma o de otra forma es real. Eso es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es un ser caído. El ser humano es un ser malvado. Hermano, quítate la imagen humanista perversa que nos ha querido vender el mundo de que todos los hombres son buenos. Eso no es cierto. La posibilidad de que te vuelvan a ofender es real, es verdadera. Tu motivación para decir tengo miedo es muy genuina, es muy honesta. Y vuelvo a insistir, la respuesta está en que el hombre es malo. El ser humano tiende más hacia lo malo. Sin embargo, mientras tú no des el perdón, vas a continuar atado a esa persona. Si tú y yo no perdonamos, hermano, vamos a terminar más cargados. Eventualmente vamos a terminar con más carga porque se van a ir sumando las ofensas. Escucha lo que te voy a decir. Si tú dices, es que yo tengo miedo de perdonar porque lo va a volver a hacer, de todos modos lo va a volver a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que tú no quisiste perdonar esta ofensa y te va a ofender otra vez, porque esa es la naturaleza. Y entonces van a ser 2 ofensas las que no vas a querer perdonar, y luego 3, y luego 4, y luego 100. Y vas a tener una deuda de perdón, de no dar perdón inmensa, y obviamente el dolor va a ser mucho más grande. Y vas a venir con el pastor y me vas a decir seguramente, ya ve pastor, yo le dije, por eso no quería perdonarlo, lo volvió a hacer. Y ya lleva como 20. Y si una no le perdoné, 20 menos. Y tu deuda de perdón ya creció. Ahora, no te equivoques, hermano, porque yo entiendo, esos son justificaciones y puede haber más. Y son genuinas. Sin embargo, también hay que entender que estos pretextos o justificaciones muchas veces vienen a nuestra mente. ¿Por qué?
porque no sabemos lo que es el perdón, porque tenemos una idea equivocada de lo que es el perdón. Aquí es importante recordar lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión, no un sentimiento. Comencemos por ahí. El perdón es una decisión del ser espiritual interno. Es decir, no es un acto de la carne. Nadie puede perdonar con la carne. Con la carne pecamos, pero con el espíritu perdonamos. Y cuando perdonamos con nuestro ser interior se involucran sentimientos, se involucran pensamientos, por eso hay tanta dificultad. Pero como es un acto de vida devocional, por eso el Señor Jesucristo lo pone a la par del dar o del amar, lo pone a la par de la oración, lo pone a la par del ayuno, porque es un acto de gracia, hermano, es un acto espiritual el perdonar. No veas el acto del perdón, hermano, como, no sé, como algo emocional. En el mundo los psicólogos, los terapeutas lo ven como algo emocional, que va a ayudar a la libertad emocional. Sin embargo, hermano, la palabra Jesucristo lo pone junto al amor, junto a la oración, junto al ayuno. Es una práctica de la vida espiritual para alcanzar la santidad. Entonces, y bueno, ¿y a quién se le hace fácil amar? A ninguno. ¿A quién se le hace fácil orar? Nos cuesta. ¿Y a quién se le hace fácil ayunar? De la misma forma, no es fácil perdonar. Entonces decía, el perdón es una decisión del ser espiritual, del alma, del espíritu, para librar a una persona de la obligación que resultó cuando se le hizo daño. Lo voy a explicar. Cada vez que nosotros hemos sido dañados, se nos dio una carga. Se nos impuso una obligación. La obligación de odiar, porque eso es lo que dice nuestra carne. Estás obligado a odiar porque te dañaron. Estás obligado a no ayudar porque a ti no te ayudaron. Estás obligado a estar resentido porque te ofendieron. Estás obligado a vivir amargado y con tu cara larga porque nunca te cuidaron. Y entonces el alma queda engañada en una obligación, en una carga. Y el perdón nos libera de esa carga. El perdón nos libera de esa obligación engañosa que nuestra propia naturaleza nos ha querido construir. Entonces, hermano, si tú te das cuenta, el perdón es una gran promesa de Dios, es un gran regalo del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la más grande expresión de nuestra libertad fue con el perdón que se otorgó en la cruz del Calvario. Ahora, entiende lo que no es el perdón. Y lo vamos a entender con un versículo que ya leímos en el Sermón del Monte. Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No hay gente más feliz en la tierra, no hay gente que tenga más plenitud, no hay gente que tenga más libertad, no hay gente que sea más bendecida que los misericordiosos. ¿Y quiénes son los misericordiosos? Los que son capaces de amar lo que no se debería amar. Y esa es otra manera de poder expresar el perdón, porque el perdón es otorgarle a alguien una libertad que no merece. ¿Estás aquí? Entonces, con eso en mente, recordemos entonces, el Señor ha prometido que somos bienaventurados cada vez que nosotros seamos misericordiosos. Si pensamos en esto y ponemos en la balanza la ganancia que voy a obtener con la que ya tengo, todos perdonaríamos rapidito. Voy a obtener gozo, voy a obtener felicidad, voy a tener plenitud, voy a obtener bendición abundante. ¡Bah! ¿Cuándo hay que perdonar? ¿Dónde firmo el perdón? ¿Verdad? Pero como esto no nos lo han dicho y tenemos otras ideas equivocadas, resistimos el perdón, retenemos el perdón, tardamos el perdón. Si misericordia es darle a alguien lo que no se merece, entonces el perdón es un acto sublime de misericordia, porque le estamos dando a alguien lo que genuinamente no merece. Esa es la realidad. Desde tu dolor no merece que perdones. Desde tu angustia o desde tu herida, tienes razón, no merece que lo perdones. Pero si tú eres misericordioso y le das a alguien lo que no se merece, entonces de alguna manera tú estás abogando, no por él nada más, sino por tu propia
vida y tu propia restauración. A veces no miramos el beneficio que vamos a recibir de Dios, porque cuando tú perdonas, al que perdonas no te da nada, tú le das a Él, pero Dios ha prometido darte a ti bienaventuranza. Entonces, hermano, si Dios ha prometido hacer contigo bendición, libertad, alegría, gozo, plenitud, cada vez que tú perdones, no vale la pena que tú digas, tú Señor, tú sí eres confiable, tú sí eres digno de confianza, así que voy a hacer aquello que me pides aunque me duele, no por el beneficio que me va a dar mi ofensor, porque de él no voy a recibir nada, sino el beneficio que tú has prometido darle a los misericordiosos. Hermano, 4 cosas que el perdón no hace. Hay más seguramente, pero 4 que son importantes. Y quizá entendamos algo más aquí. El perdón no es posibilitar, porque a veces por eso no perdonamos. El perdón no es posibilitar. Pongamos un ejemplo. A lo mejor yo comparto con uno de mis hijos o con mi esposa una tarjeta de crédito y hace un uso inadecuado, la sobregira, se hace una deuda enorme. Y yo tengo que perdonar eso porque ahora me encuentro en un problema crediticio. Además de que eso es un asunto que está causando destrucción a mi familia, empezando por aquel a quien yo le presté la tarjeta de crédito o le confié una tarjeta de crédito y está destruyendo su vida y la relación. ¿Debemos perdonar? Sí. Y perdonar es decir, ok, ya, está bien. No voy a estar todo el tiempo diciéndote lo mal que hiciste, te perdono. ¿Significa eso que debo permitir que siga usando una tarjeta de crédito? No. Perdón no es posibilitar. Por eso muchos también no quieren perdonar porque dicen, es que voy a perdonar y debo permitir que siga haciendo lo mismo. No. Por eso muchos no entienden el perdón genuino de la gracia. Porque el perdón del Señor fue que Él nos quitó todo el pecado, pagó el precio, anuló las actas de juicio, como dice Colosenses, pero no nos posibilitó para seguir pecando. Algunos dicen, es que pensar que el Señor ya hizo todo, entonces voy a seguir pecando. Pablo mismo lo dice, como recibimos abundancia de perdón, ahora voy a pecar. Pablo dice, de ninguna manera. El Señor ahora nos manda a su Espíritu Santo para estorbarnos. Podemos y seguimos pecando, pero ahora estamos bajo un régimen de amor donde el Espíritu Santo nos estorba con su palabra. Ese es uno de los beneficios de congregarse. Venimos, nos congregamos, escuchamos la palabra y la palabra nos confronta y nos está, ¿o no? Escuchamos la palabra y parece que nos están impidiendo. Yo ya me quería ir al mundo, nada más vine a la iglesia y ya no me puedo ir al mundo. Yo estaba pensando ponerme una buena borrachera hoy, pero resulta que vengo al culto y me dicen que debo dar testimonio. Y entonces ya fui imposibilitado. Igual hay quienes se pasan las trancas, ¿no? Pero ya están con un estorbo en su alma, ya no les es tan placentero porque ya la palabra de Dios está taladrando dentro de sus conciencias, o al menos eso es lo que esperamos que suceda con los nacidos de nuevo. Amén. Entonces, hermano, da un aplauso al Señor. Dios no nos dio la posibilidad de seguir pecando cuando nos perdonó. Nosotros pecamos todavía porque tenemos una naturaleza que no ha sido totalmente redimida. Y eso va a seguir pasando. Pero no significa que yo voy a concederle a quien me ofendió la posibilidad de seguir haciendo algo que puede ser destructivo para él o para los demás. Perdonar tampoco significa rescatar. Mira, hermano, Jesucristo hizo 2 cosas, nos perdonó y nos rescató. Primero nos perdonó y ya una vez que nos perdonó nos pudo rescatar. Pero hay ocasiones que no es posible eso, hermano. Podemos perdonar, pero no podemos rescatar. Una vez más, el hecho de perdonar no significa que voy de alguna manera a justificar que esa persona siga haciendo lo que es incorrecto o que no cumpla con sus obligaciones de lo que hizo que es incorrecto. ¿Qué pasaría si un familiar de nosotros cae en la cárcel por algo que sí hizo?
¿Lo podemos perdonar? Sí, lo podemos perdonar. El ejemplo del muchacho ahorita que fue asesinado. La madre puede perdonar, sí puede perdonar, pero eso no significa que va a rescatar al asesino de su hijo del castigo que merece por la falta que cometió. Porque no nada más mató al hijo de una mamá, le faltó a la sociedad, le faltó a las leyes de este país. Entonces tiene que pagar algunas cosas. Entonces, hermano, el perdón no es rescatar. Al contrario, hermano, el Señor nos perdona, pero también nos deja en nuestras consecuencias. Muchas veces. Yo escuché el testimonio hace muchos años de un hermano que tuvo SIDA. Y él daba testimonio y decía, le doy gracias a Dios porque Dios me ha perdonado de todos mis pecados y de todas las cosas que hice antes de conocerlo. Y ahora que tengo SIDA, le doy gracias porque me doy cuenta que esta enfermedad es el resultado solamente de mis consecuencias. Y murió de SIDA, te platico. Entonces, hermano, el perdón no es rescatar necesariamente. Otra cosa que debemos entender acerca del perdón es que el perdón no es arriesgarse a ofensas repetidas. Eso también, hermano, hay que entenderlo. No podemos nosotros poner el perdón de Dios, hermano, a la par del perdón de los hombres, porque Dios es perfecto, porque Dios es pleno. Hermano, porque Dios no tiene maldad. El hombre sí tiene maldad, por eso es diferente el perdón de Dios con el hombre al perdón entre hombres o entre personas. El Señor nos perdona y Él puede continuar con nosotros permanentemente porque Él, hermano, Él es Dios. Sus emociones, sus sentimientos son perfectos, pero los de nosotros no. Entonces, hermano, cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha causado daño, muchas veces es necesario poner distancia de por medio para evitar daños repetidos. Si tu padre fue una persona que te maltrató, te insultó, te desdeñó toda la vida y has llegado a un punto hoy como hijo de Dios que has dicho, tengo que perdonar a mi papá, tienes que hacerlo porque el Señor te pide que lo perdones, que no le cargues las cuentas, que no guardes dolor ni resentimiento, que te liberes y lo liberes a Él de todo resentimiento. Pero si tu padre continúa siendo una persona hiriente, maldiciente, que sigue insultando o sigue menospreciando, quizá el próximo año nuevo no tienes por qué estar con él. El perdón no significa que vas a arriesgarte a que vuelvan otra vez a lastimarte. El perdón es liberar tu alma para no buscar la maldad ni detener tu caminar como hijo de Dios. ¿No fue eso lo que hizo David con Saúl? Saúl lo quiso matar 3 veces, hermano. La tercera vez David dijo, me voy. Y estando en el exilio, hermano, Saúl lo quiso volver a atrapar. Y 2 ocasiones David tuvo a Saúl en la mano para matarlo. Una de ellas, hermano, dice que cortó el borde de la capa. Y después, cuando vio el borde de la capa, se puso a llorar y dijo, ¿pero qué hice? ¿Pero cómo es posible? En otra ocasión, sus propios seguidores de David le dijeron, ahí está David. Mira lo que le dijeron, Dios te lo puso. Cuidado con esos que dicen Dios dice, ¿eh? Ahora, ¿qué hizo David? Dios me libre de levantar la mano contra el siervo del Señor. Y se lo dijo a Saúl, Saúl, mira, te puede matar. Y Saúl le dijo, ay, David, perdóname. También hay perdones falsos, ¿verdad? Que no son sinceros. Hijo mío, todavía le dijo, ya no te voy a hacer nada, sigue tu camino. No habían pasado 5 kilómetros cuando otra vez dijo, ¿cómo que no? Pues si me lo voy a echar porque me lo voy a echar. Pero David, hermano, sabía que Saúl no tenía sanado su corazón, no era sincero. Así que, ¿qué hizo? Lo perdono, no tengo nada contra él, no tengo dolor, que Dios lo bendiga, que le vaya bien, pero no puedo andar ya con él. Porque existe un riesgo real, verdadero, de que me haga daño. Dios no justifica el divorcio bajo ningún término, no lo avala, no se siente Dios complacido de los divorcios. Sin embargo, hay algunos divorcios donde alguna de las partes es peligrosa. Yo puedo perdonar, sí, pero quizá no puedo vivir con un drogadicto, no puedo vivir con un golpeador,
En esos casos, quizá tendré que poner distancia de por medio, pero eso no significa que no pueda perdonar. El perdón, hermano, no siempre repara la relación personal. Eso también es una realidad. Que a veces, hermano, es que a veces hay ideas que suenan muy bonitas y que suenan muy espirituales, pero que la realidad y las circunstancias es otra. A veces, hermano, se nos dice, y a lo mejor hasta en consejería alguien te puede decir, no, pues es que usted tiene que perdonar y tiene que volver a salir a comer con esa persona y tiene que ir a pasear y tiene que visitarlo porque eso es el perdón. La realidad es que no, hermano. Podemos perdonar, pero si las circunstancias no son lo favorable que se esperan, no tenemos por qué pensar que el perdón va a sanar o restaurar la relación personal, porque ya una relación depende de dos personas. ¿Qué dice Pablo? En cuanto de ustedes dependa, fíjate cómo lo dice, no hay desperdicio en ese versículo. En cuanto de ustedes dependa, buscad la paz para con todos. Pablo está claro que hay que perdonar, porque cuando nosotros perdonamos estamos buscando tener paz. Pero también está claro que hay circunstancias que no lo permiten de la otra parte. ¿Qué depende de mí? Perdonar. ¿Qué depende de mí? Liberar. No poner carga y pasar por alto las ofensas que he recibido. Eso es el perdón. Pero no depende de mí la reacción de la otra persona. No depende de mí que el otro acepte o no acepte, porque tú puedes decir, oye, te perdono, y el otro decirte, yo no tengo nada que perdonar, ni tengo nada que perdonarte, aunque tú sepas que tú sí. Bueno, yo sí tengo algo que perdonar. Si el otro entonces no quiere tener esa relación, no estás obligado a pensar que porque tú ya lo perdonaste, ahora tienes que buscar que vuelvan a ser inseparables. Dios quiere que haya eso, sí. También Dios puede llevarnos a una restauración, hermano, bien profunda y donde todas las relaciones se sanen en todos los términos. Eso es el ideal, esa es la belleza del perdón, porque como tú ya no tienes esa carga, tú ya no llevas esa ¿cómo se dice? Esa herida, estoy buscando otra palabra, pero esa herida, como tú ya no la llevas, tú estás abierto. Y cuando la otra persona se ha tratado por el Señor le muestre y entonces venga a otorgar el perdón o venga a buscar el perdón, tú ya estás libre y puedes decir, amén, hermano, amén. Amén, amigo, esposo, esposa, hijos, padre, y la relación se puede subsanar. Pero no sientas que estás obligado a que, es que si yo perdono y después él no quiere tener ya cercanía conmigo, si la relación no se puede sanar, habrá que esperar, pero tú ya te reconciliaste, ya te pusiste a cuentas con tu ofensor, reconociste que fuiste ofendido o reconociste que tú ofendiste y ya la parte, digámoslo así, la parte de tu cancha ya está abierta y está libre. La otra parte de la cancha no te toca a ti correrla, caminarla. Tendrás que esperar a que Dios haga algo en la forma y el tiempo en que el Señor quiera. Entonces, el perdón no requiere que tú vuelvas a ponerte en manos de quien te ha dañado bajo ningún término. No significa tampoco que sientas que ya hay confianza. Eso es una realidad y vuelvo a insistir, en los matrimonios pasa mucho. Hay ofensas que pueden ser perdonadas, pero la confianza no se restaura de la noche a la mañana. Ok, ahora, ¿qué? Vamos a terminar. Después de todo esto tengo que decirte algo. Con todo y que haya justificaciones, con todo y que hay razones para perdonar, a pesar de las justificaciones para no hacerlo. Tenemos que llegar a una conclusión. El perdón es un poder escondido. El perdón es un poder secreto que el mundo ha querido esconder, devaluar. Sin embargo, aún en el mundo saben que tiene poder. Y los psicólogos, muchos psicólogos van a, ¿cómo se puede decir?
a conducir a sus pacientes a que perdonen, porque aunque no entienden esa conexión divina del perdón, se han dado cuenta que tiene un poder sanador. Y si ellos en sus terapias reconocen que hay un poder sanador, ¿cuánto más nosotros que sabemos que aquel que diseñó el perdón es nuestro Rey, es nuestro Dios, deberíamos de practicarlo? ¿Acaso necesitas un psicólogo, una terapia de psicólogo? Que no estoy en contra de ello tampoco, hermano. Yo creo que un psicólogo puede ayudarnos a descubrir algunas cosas, pero no te va a dar todas las respuestas, eso es seguro. No quiero desestimar a todos los psicólogos. Hay algunos que de manera muy honesta y muy equilibrada pueden ejercer su profesión de ayudar a descubrir qué está escondido en el corazón de las personas. Habrá otros con ideologías e ideas raras que pueden empeorar el asunto, pero necesitas un psicólogo que te diga, mira, tienes dolor por lo que te causó tu mamá, tu papá, estás pasando por esta crisis, esta depresión, esta tristeza, este vacío, porque no has logrado perdonar lo que te pasó en tu trabajo, o en tu escuela, o no sé, con alguien, con tu esposo. ¿O no será mejor que puedas permitir que el Espíritu Santo te muestre el momento en que ya fuiste herido y puedas decir, hoy es el día de no cargarle más facturas a estas personas que me han dañado, incluyéndote a ti mismo, y poder decir, hoy libero a todos los que me han dañado, libero a todos los que me han hecho pequeñas heridas o grandes heridas. Hoy es el día para poder avanzar de ese terrible mal autodestructivo que se llama rencor, odio, resentimiento. Porque lo más terrible, hermano, es que el odio, el rencor es autodestructivo. La gran mentira es que cuando tú tienes rencor o resentimiento, estás destruyendo al otro. Quizá lo destruyas si tú permites que tu rencor y tu resentimiento se eleve a la venganza. Y por venganza vas a hablar, vas a desestimar, vas a dañar. Ahí ya se convierte en otro problema. La venganza es otro problema. Pero cuando es solo un rencor o resentimiento guardado, el único que se está destruyendo eres tú mismo. La otra persona no. Solo tú mismo. El perdón es la gracia de Dios para no avanzar en un sentimiento autodestructivo. Y la única manera de salir de eso es tener disposición a obedecer y perdonar. No te estoy pidiendo que sientas perdonar, eso es un error. Pastor, es que no siento perdonar, ese es el error. El perdón no se siente, el perdón sencillamente se da. Si estás esperando sentir ahí algo, ¿qué quieres sentir? El perdón, hermano, no se siente dolor, se siente angustia, se siente heridas, eso se siente resentimiento y odio, pero el perdón no se siente, porque el perdón es un acto del Espíritu, manifestándose en una acción de obediencia a Dios. Entonces, el perdón, escucha esto, voy terminando, es un poder que el Señor nos otorga, es un poder que el Señor nos otorga, y es un poder sorprendente, pero extraño. Sorprendente porque te va a hacer libre, te va a dar gozo, te va a dar alegría, te va a dar paz. Sin embargo, es un poder que para recibir, primero tienes que dar, primero tienes que soltar. El perdón es abandonar tu derecho a guardarle las facturas, las cuotas al que te ha dañado. Es decir, es exactamente lo que ocurriría si tú le debes al banco cierta cantidad y ocurre el milagro inexistente de que llegue alguien del banco y te diga, mira, aquí está lo que usted debe con intereses moratorios, pero ¿qué cree? Ya no debe nada. ¿Qué harías tú? Te llenarías de gozo, de felicidad, dirías, esto es un milagro. Bueno, pues esa es la sensación que se siente cuando uno perdona. Algo se rompió que me cargaba, que me nublaba el pensamiento, que me limitaba mi caminar. Cuando tú retienes el perdón a alguien o a algo,
porque también podemos no perdonar circunstancias de la vida. Cuando tú retienes el perdón, tú piensas que estás castigando. Esa es la gran mentira que el diablo ha construido. No perdones, porque es una manera que vas a castigar. Si tú no perdonas, estás castigando a tu ofensor, pero eso es una gran mentira. Escúchalo. Esto es tan tonto como pensar que tú te vas a tomar el veneno y se va a morir el otro. En la antigua Roma había un castigo que tenían los romanos. Dicen que el más horroroso era la crucifixión, pero este también a mí se me hace horroroso. Y era una pena capital a reos, a delincuentes, donde tenían que llevar el cuerpo de un muerto sobre de ellos. Y el castigo es que tenían que llevar el cuerpo de un cadáver sobre sus espaldas toda la vida. ¿Cuánto tiempo crees tú que le duraba la vida al que era castigado con esa pena capital? Porque era una pena capital. Parecía libre porque lo dejaban andar por todos lados, pero no se podía quitar el cadáver de la espalda. Llegaba un momento, por supuesto, que el cadáver se empezaba a gusanar, empezaba a descomponerse. Dice que ocurrió un error esto, pero el error es que te voy a pagar. Pero, ¿qué pasaba? Que obviamente los fluidos de este cuerpo en descomposición empezaban a contaminar al cuerpo vivo. La carne que empezaba a entrar en estado de putrefacción empezaba a pudrir también la carne viva. Los gusanos que empezaban a comer la carne muerta y los órganos internos del cadáver comenzaban también a comer la espalda viva. El olor nauseabundo del cadáver que llevaba comenzaba también a mezclarse con sus propios aromas del cuerpo vivo. Esto es exactamente lo que pasa con la falta de perdón. Estamos llevando un cadáver sobre nuestras espaldas. Llevamos el cadáver de nuestro ofensor, recordando todo el tiempo lo que nos hizo, lo que nos dijo, lo que pasó, lo que sucedió. Y no nos damos cuenta que llevando ese cadáver sobre nosotros, estamos contaminando nuestra propia vida. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que estos delincuentes que eran condenados con esta pena capital, llegaba un momento en que las personas no se acercaban a ellos. Los repudiaban, los hacían a un lado, no querían estar cerca, porque sabían que estaban en un estado de descomposición, aunque parecían estar vivos. El que no perdona está en un estado de descomposición, aunque parezca estar vivo. Los hijos del reino, los súbditos del reino de los cielos, el Señor quiere quitarnos esa condena que el mundo nos ha impuesto. Para eso vino el Señor, para destruir las obras de Satanás. Y el Señor no quiere que sigamos cargando cuerpos putrefactos de dolor, de daño, de resentimiento, de palabras, de situaciones que causaron resentimiento en nuestro corazón. Quiere que nos quitemos el cadáver, lo hagamos a un lado y podamos recibir la vida del que ya nos ha perdonado. Como dice la palabra y termino, ponte de pie. Quiero que escuches este versículo así de pie. Colosenses 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, ese eres tú, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.